La BBC acaba de mandar un comunicado en las últimas horas de esta mañana de lunes para desmentir todas las teorías que han surgido este fin de semana sobre la edición del vídeo donde la princesa de Gales reconocía tener cáncer. Niegan que exista inteligencia artificial, pero niegan también que exista edición. Yo lo de la inteligencia artificial ya lo he dicho que no lo tengo del todo claro. Si bien hay cosas que sí se pueden verificar y de hecho hay perfiles de personas que se dedican a la ingeniería de sonido que han dicho que hay cosas que no les cuadran fuera de la inteligencia artificial. Desde luego yo hay cosas que no termino de consumir dentro de todo esto, y una es que no haya habido edición. Estamos hablando de BBC Studios, estamos hablando de crear, confiar en la radiotelevisión pública, una de las más famosas de Europa, para hacerse cargo de todo esto. Inteligencia artificial probablemente no, pero edición sí, y mucha. A mí no me vale que digan que es un vídeo de 1 minuto y 15 segundos, que se grabó de una vez, todo seguido. No. Aquí yo creo que evidentemente hay un trabajo de postproducción, y en este sentido para mí el comunicado que ha mandado la BBC me parece totalmente inútil, y lo que hace es alimentar aún más las teorías de la conspiración. Yo creo que se está desviando el foco. Me parece que hay cosas de más arriba, y de hecho se habla de una cierta orden precisamente de arriba, de Kensington, de Buckingham, del propio gobierno británico, o incluso de algo a un nivel incluso superior. Se está señalando, y aquí lo llevamos haciendo varios días en el canal, ya no solo a un país, a Rusia, sino también a China y a Irán. ¿Qué tienen que ver todos estos países con el asunto de Kate Middleton? Bueno, pues parece, recogen medios británicos y estadounidenses, que estos 3 países se encontrarían detrás de una supuesta campaña contra la propia princesa de Gales, que no es más que un misil teledirigido hacia el país. Una especie de venganza de estos 3 países contra el Reino Unido entendemos que pueden ser por declaraciones de la propia monarquía. El príncipe William posicionándose a favor de Palestina, el rey Carlos el año pasado posicionándose en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y parece que en este sentido se ha dado algún tipo de orden, como decimos, para desviar el foco hacia aquí. Voy a leeros el artículo y vamos a ver un poco de lo que se arroja a luz respecto a todo esto, y si Kate Middleton ahora se va a convertir, en una especie de matriz donde confluyen todos los elementos de la geopolítica que ahora mismo están de actualidad en el mundo. Vamos a ver qué dice este artículo. Por poner las cosas un poco en contexto, decir que me baso en un diario que en diarios estadounidenses, pero también en uno británico, que quizás no se pliega tanto al oficialismo, pero estoy hablando de un diario serio, un diario que, dentro de todo esto, pues quizás quiere ir un poquito más allá. Lo titula así: teorías de conspiración de Kate Middleton impulsadas por China, Rusia e Irán después del diagnóstico de cáncer. Los funcionarios de Whitehall dijeron estar preocupados por una posible injerencia de estos países asiáticos en los crecientes rumores en líneas. Podríamos estar hablando de bots, podríamos estar hablando de otra cosa. Dice: al gobierno le preocupa que los adversarios de Gran Bretaña estén alimentando deliberadamente la desinformación sobre la princesa de Gales para desestabilizar la nación. La ausencia de Kate
del ojo público después de una cirugía planificada en enero, se convirtió en una fuente de rumores, especulaciones y teorías de conspiración en línea, hasta que la princesa reveló que le habían diagnosticado cáncer en un mensaje de vídeo personal y conmovedor. Kate Middleton, de 42 años, dijo que necesitaba recuperarse de la cirugía antes de poder comenzar la quimioterapia preventiva, según le aconsejó su equipo médico. La noticia es otro golpe cruel para la familia real, ya que el rey Carlos III y la futura reina luchan contra el cáncer al mismo tiempo. Si bien el mensaje en vídeo de Kate ha sido recibido con una gran simpatía pública, han seguido circulando conspiraciones infundadas tanto sobre la veracidad del anuncio de la princesa, a esto me refería con lo que he dicho antes del comunicado de la BBC, como sobre el cáncer en sí, y comentaristas en línea cuestionan la eficacia de la quimioterapia o culpan del diagnóstico de Kate a las vacunas de lo que sucedió en 2020. Ahora hay una creciente preocupación entre los funcionarios de Whitehall sobre la posible participación de adversarios estatales como China, Rusia e Irán en el aumento de teorías de conspiración en las redes sociales en torno a la salud de la princesa, según ha informado The Telegraph. Parte del modus operandi de los estados hostiles es desestabilizar las cosas, ya sea socavando la legitimidad de nuestras elecciones o de otras instituciones. Palabras de una fuente que citan como anónima a este periódico. La supuesta interferencia china en la democracia británica pocos meses antes de unas elecciones generales previstas será planteada en el Parlamento el lunes por el viceprimer ministro Oliver Dowden. Se dice que Downing Street está preparando nuevas sanciones contra personas chinas e involucradas en la interferencia respaldada por el Estado en los procesos democráticos de Gran Bretaña, incluido un ciberataque en el que se accedió a los datos personales de millones de votantes. Los ministros debían presentar detalles el lunes sobre los incidentes de piratería informática dirigidos a la Comisión Electoral, así como a 43 personas, incluidos parlamentarios y pares. El año pasado el gobierno lanzó un grupo de trabajo para proteger la integridad democrática del Reino Unido de las amenazas de interferencia extranjera, con el cometido de abordar la difusión de desinformación en las redes sociales. Contrarrestar esto está en el centro de trabajo del grupo de trabajo, dijo The Telegraph citando a una fuente gubernamental. El primer ministro Rishi Sunak encabezó el viernes la condena de los trolls de las redes sociales por atacar a la princesa por su desaparición del ojo público. En las últimas semanas ha sido sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de todo el mundo y en redes sociales. Esto lo dijo el primer ministro en un comunicado en la red social ex antiguo Twitter. Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, me quedo flipando con que haya una institución que se llame así, pero bueno. Dice, afirmó que la princesa ha sido revictimizada al ser culpada por no haber salido del armario inmediatamente. Esta expresión de salir del armario quiere decir salir a la luz, ¿vale? No lo cojamos de otra manera. Cuando tienes a una joven, la princesa de Gales, que ha sufrido una emergencia médica, ves a la gente inundándose con teorías de conspiración. Las ves amplificadas en las plataformas de redes sociales y difundidas a millones y millones de personas. Creo que es la inhumanidad de la forma en que las redes sociales nos han hecho comportarnos, obligando a la gente a hablar sobre cosas que pueden ser muy personales. Y también ver, por supuesto, el impacto que esto tuvo en nuestra sociedad, la rapidez con la que millones de personas lo recogieron y cuánto daño ha causado a la propia familia real. El ex asesor real, Paddy Harberson, dijo que las especulaciones y presiones en torno a la salud de la princesa habían sido las peores que he visto en mi vida. La semana pasada, la embajada británica en Ucrania se vio obligada a negar los rumores de que el rey había muerto,
Después de que canales de medios estatales aprobados por el Kremlin, es decir, Rusia, algunos con millones de seguidores en redes sociales, comenzaran a difundir estas noticias falsas. Las primeras afirmaciones de este tipo aparecieron en Telegram cuando una declaración retocada con Photoshop, adornada con el logotipo del Palacio de Buckingham, decía: el siguiente anuncio lo realiza Royal Communications. El rey falleció inesperadamente ayer por la tarde. Queremos informarle que la noticia sobre la muerte del rey Carlos III es falsa. Se apresuró a aclarar la embajada en una publicación en redes sociales. Bueno, así termina el artículo. A ver, varias cosas. Lo de la injerencia rusa lo hemos visto en el caso del London Clinic, sobre el expediente médico de Kate Middleton. No sería nada extraño que estuviera este país detrás de eso, ya que en los últimos meses ha habido reportes de que esto también se ha dado en Estados Unidos sin que hubiera ninguna persona famosa de por medio, ningún político, ninguna persona de alto nivel, de alto perfil en este sentido. Ahora bien, están sucediendo cosas, y están sucediendo cosas en redes sociales. Aquí en Telegram, la noticia de este fin de semana, aquí en España, perdón, la noticia de este fin de semana ha sido que mediante la orden del juez Pedraz, pues se cierra Telegram debido a unas demandas, entre otros, de A3 Media y de Telecinco por piratería. Por otro lado, existe un asunto con TikTok, que es una red social proveniente de China, que Estados Unidos está presionando, no para que se prohíba, pero sí para controlarla con motivos de seguridad nacional. Esto no es casual, esto no es casual. Lo que sí ya me parece un poco, que se salta un poco, o que realmente no se llega a entender la cosa, es el hecho de que Rusia, China e Irán estén detrás de todas estas teorías de la conspiración. Primero, porque no son países donde las monarquías, ni siquiera mundiales, pues tengan una fama enorme, ¿no? De hecho, ya aquí lo hemos expresado, que en el continente americano se ve a las monarquías como algo lejano, en general. Que sí, que ahora Harry está por allí, pero que de todos modos, pues se les ve un poco de otro cierto modo de como se ven a las monarquías hoy en día en Europa. Luego tenemos la idiosincrasia del propio Reino Unido, con su familia real. Pues lo tienen como un elemento que es verdad que es importante. La monarquía es un elemento importante para la propia economía del Reino Unido, por la cantidad de turistas que trae a lo largo del año. Pero yo personalmente creo que tanto como que se están... y lo hemos visto con lo de Carlos III y esta supuesta muerte. Ellos no expanden teorías falsas, no, ellos directamente van al punto, lo matan directamente, pero no. Yo creo que, aquí ha habido abonado un cierto caldo de cultivo que le ha venido muy bien a la prensa británica y en concreto a los tabloides, sacando informaciones falsas. Lo que pasa es que, en cierto modo, hasta cierto punto inofensivas, sobre William y Harry, una supuesta guerra, y sobre todo dejando bien a la actual consorte del rey, a Camila, ¿vale? Que es un poco la que está detrás de todo esto. Yo me ocupo de esta información a diario, con lo cual quiero decir que se ven cosas, y yo en este sentido ya no sé el papel de Irán, me imagino que como socia de los otros dos países, pero en el caso de Rusia, es Rusia contra el mundo, ve enemigos por todas partes. Y en el caso de China, que también es una de las grandes potencias del mundo, pues yo creo que lo de Kate Middleton se la trae un poco al pairo, pero probablemente se estén gestando cosas más grandes en este sentido. La BBC manda un comunicado que resulta que se le viene como un boomerang, porque claro, al final tener que informar sobre
sobre que el vídeo no ha sido editado, como si aquí la gente fuera novata y no fuera a pensar que una radio televisión pública evidentemente no va a cuidar un anuncio tan importante como este, pues a mí eso me llama la atención. Lo de la IA ya es otro tema que habría que analizar mejor. Por supuesto, en todo esto está el oportunismo de decir, esa no es Kate y ya está. Porque aquí, porque allí, porque aquí. Que no. Que los que trabajamos también con inteligencia artificial sabemos hasta qué punto se pueden realizar las cosas. Y que para grabar un vídeo así y que no fuese ella y demás y todo eso, se lleva bastante tiempo. Sí, hay un vídeo circulando en el que ese comunicado lo han hecho con la cara de Meghan Markle. Eso no es nada más que un deepfake. Que ese se puede hacer fácilmente, pero es que igualmente se nota bastante. Pero para pulir todo se necesita tiempo, porque la tecnología ahora mismo no llega hasta ese punto. Ahora, todo lo que tiene que ver con injerencia por parte de Rusia, con los hackers, pues yo iría un poco en este sentido. Se habla de próximas elecciones en Gran Bretaña, en Reino Unido, y se habla de una especie de intervencionismo por parte de países enemigos en este sentido, como Rusia, China o Irán. Bueno, pues para esto hay observadores internacionales. Yo quiero decir que a mí no creo que se vaya hasta a utilizar esto por parte de países extranjeros como cortina de humo. Me lo creo más incluso del propio país y me lo creo de esta Royal Rota, que es realmente quienes han quedado en ridículo con todo lo que tiene que ver con Kate Middleton. ¿Por qué? Porque al final ellos lo que abonaron entre la guerra entre hermanos ha sido una especie de dos bandos que son realmente los que han propagado todo tipo de teorías por redes sociales. Ahora pues prima un poco decir que todo lo que se ha dicho es falso, que Kate Middleton ahora es Santa Kate Middleton y que tiene una relación estupenda con su suegro y un montón de cosas más que sabemos que realmente pues no termina de ser así. Pero bueno, desviando el foco, un poco como siempre, e incluso hay una cosa que me ha llamado la atención, que es que claro, el diario The Sun, el diario de Murdoch, pues oye, que William les ganó un juicio, William, no Harry. Harry se lo ganó a los del Telegraph. William les ganó un juicio y que claro, ellos son ahora los que han sacado todo esto de los vídeos, las supuestas reapariciones de Kate Middleton y que dicen que ahora tienen relación con Palacio y ahora están haciendo la pelota máxima a William y a Kate, justificando todo y tirando balones fuera. Pues oye, a lo mejor también tendríamos que hablar de eso. Yo lo voy a dejar aquí. Yo tengo claro que dentro de todo este asunto de Kate Middleton se va a utilizar... más allá de que tenga cáncer, que se ha llegado, digamos, al escenario más extremo, que ahora mismo estamos en un momento del todo somos buenos, como cuando ocurrió en 2020, vamos a salir mejores. Bueno, pues yo no creo que en este sentido nadie vaya a salir indemne de todo esto, y si no, al tiempo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.